¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos en el arranque, en el Ecuador de la semana, y si yo les cito palabras que son muy importantes, como INFAT y ECALFOR, que no son palabras, son acrónimos, y se las uno al concepto de turismo congresual, ustedes quizás se hagan un lío. Pero en cierto modo vamos a hablar de eso, de lo primero y de lo segundo. Y en principio vamos a agradecer a los invitados que hoy tenemos aquí, no solamente que hayan venido al arranque, sino que hayan conseguido lo que le vamos a explicar. Tengo a mi izquierda a Teresa María Perandones, directora del Gabinete de Orientación Universitaria. Muy buenos días. Buenos días. Y gracias de antemano, ahora lo explicamos. Y a mi derecha al doctor don Florencio Vicente Castro, presidente de la Asociación Internacional de Psicología Infantil, entiendo yo. Buenos días, encantado. Aquí viene el agradecimiento. El agradecimiento es que ustedes sabrán que llevamos mucho tiempo hablando de que Melilla necesita de un turismo singular, porque no podemos competir con España. Turismo deportivo, por ejemplo, con el tema de la marcha africana que vienen más de 3.000 personas, turismo de semana de cine y turismo congresual. Si el mes que viene, por ejemplo, hay un congreso, que lo hay, de criminología, ahora mismo se está desarrollando uno sobre la juventud y la infancia, el INFAT y ECALFOR. Y tenemos aquí, desde hace días, a más de 150 académicos que con su sola presencia se convierten en verdaderos embajadores de Melilla. Y la felicitación a doña Teresa María es porque le consiguió quitarle que tiene su victoria, la asamblea a la Toscana italiana para traerlos aquí a Melilla. Más de uno se ha quedado así, sí, pues sí. Así que felicidades, ¿cómo se consiguió? Pues se consiguió gracias al corazón inmenso que tiene el presidente de la Asociación Internacional de Psicología, Florencio. Yo tuve la fortuna de, cuando empecé mi carrera académica, el año 2006, empecé con la tesis doctoral en la Universidad de Alicante y vi la publicidad de un congreso de psicología y dije, bueno, pues voy a empezar a compartir mis primeras investigaciones en este congreso, y me llamó muchísimo la atención la calidad académica y humana del congreso, que es una familia, lo llamamos la familia INFAT. Y desde ese año 2006 he intentado no perderme ningún congreso, es decir, que ya formo parte de la familia INFAT. Y el año pasado en Zaragoza, en la cena de gala, me acerqué a Florencio y digo, Florencio, ¿por qué no hacemos el congreso INFAT en Melilla? Me dice, Teresa, no va a poder ser porque va a ser en la Toscana. Digo, ¿cómo me vas a comparar la Toscana con Melilla? Yo no soy melillense, no soy de Melilla, llevo solo 4 años, pero me siento ciudadana de Melilla, me siento súper feliz en Melilla y muy orgullosa de formar parte de la Universidad de Granada, y me hacía muchísima ilusión un congreso al que le tengo tantísimo cariño, pues poder traerlo a la Facultad de Ciencias de la Educación en la que trabajo. Pues muchísimas gracias, la verdad, porque es justo lo que necesitamos. Florencio, hablamos ya en sí de lo que se está realizando. Ayer fue la inauguración con las autoridades y de hecho continúa, están ustedes aquí, pero aquello continúa. Exactamente, ¿qué estamos hablando de INFAT, ECALFOR o a la inversa? Porque en cierto modo están relacionados. Bueno, pues ayer en la presentación del Congreso, que estábamos con muchas autoridades, quisimos dar un poco a conocer a las autoridades que están en otro campo, no solo en el campo de la psicología y de la educación y de la universidad saliendo, pues qué significaba. Y habíamos hecho un cartel, que es el que ha estado expuesto por ahí, lo tenemos allí, donde aparece la parte del 31 Congreso Internacional de Psicología, que es una experiencia de muchos años, más luego aparece CALFOR, que es otra actividad muy relacionada con la educación. Y cuando Teresa María en Zaragoza me lo dijo, pues yo no tenía conocimiento de esta segunda idea, pero pues teníamos los mismos objetivos. Y entonces, claro, en cuanto Teresa me dijo, no, hay unos compañeros que... Digo, pues sí, estamos trabajando en lo mismo, estamos trabajando para salir de esta crisis que la pandemia ha generado. Y claro, ha generado ese cambio en la universidad, es decir, la universidad era una cosa. A través de la pandemia hemos aprendido mucho, distinto y nuevo. Y el objetivo era decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo salir? ¿Cómo no dar pasos de ciego? Reflexionar bien y concretamente qué queremos hacer, cómo lo podemos hacer, cómo podemos modificar. Y como teníamos los mismos objetivos, pues en cuanto me lo dijeron, dije, bueno, pues yo me uno a vosotros. Con una riqueza inmensa. Probablemente la experiencia de INFAT es una experiencia de muchos años, 31 congresos organizando por todo el mundo, y la proximidad de las personas que estaban en Melilla. Y entonces digo, la experiencia la unimos a la experiencia en otro campo, pero al mismo tiempo el contacto melillense, bueno, pues ha sido un éxito
la vinculación entre los dos grupos, de tal manera que ahora yo diría que es la unidad, ya no diríamos dos grupos, Infaz, el Calfor, sino el Congreso Internacional de Melilla. Entonces, el nexo ha sido los mismos objetivos, es decir, no hemos hecho nada distinto, no hemos cambiado ni ellos ni nosotros para aproximarnos, porque teníamos esa situación del cambio que se nos está exigiendo, sobre todo para repensar, reflexionar qué vamos a hacer a partir de todo lo que hemos aprendido que ha hecho la pandemia. Estamos ante un mundo donde las nuevas tecnologías han dado un salto, donde estamos en un posicionamiento tan distinto. Por ejemplo, hasta la pandemia prácticamente había muy pocas universidades públicas que tuvieran enseñanzas a distancia, pues ahora casi todas tienen, híbridamente comparten lo teórico presencial con lo teórico a distancia. No les caben los laboratorios en las distancias, pero no dudaremos de que en poco tiempo, con el metaverso, esa nueva tecnología que se nos mete, podamos entrar en laboratorios sin tenerlo, con lo cual, claro, es un momento donde cualquier paso, cualquier normativa que se haga sin una reflexión puede ser difícil luego de poder dar marcha atrás. Entonces, la experiencia es la experiencia concreta y práctica, sobre todo para poder, como consecuencia, apoyar un poco a los legisladores y decir, el conjunto del profesorado, que estamos a pie de tierra, pisando la arena, podamos ofrecer algunas conclusiones para que los teóricos, legisladores, etcétera, no se equivoquen. Tenemos muchas experiencias a lo largo de estos 30 y tantos años donde hemos asesorado, creemos que positivamente, a los ministerios o a las direcciones generales de las distintas comunidades en la universidad o algo así, que nos han ayudado mucho y les hemos ayudado. Entonces yo creo que esa es la unión fuerte, los mismos objetivos entre los dos grupos, de tal manera que hablamos del Congreso de Melilla. 31 congresos dan para mucho, es prácticamente algo así como 3 generaciones y todo ha cambiado mucho. De hecho, 31 congresos estaba cuando yo estaba saliendo casi de la carrera, más o menos, había acabado ya. El nivel académico de estos congresos, al menos del que yo he sido testigo, es realmente impresionante. Bien, va la pregunta directa. Dentro del conocimiento que ustedes se dan mutuamente, y de puesta un poco en escena de lo que están viviendo, por ejemplo, el tema del COVID, ¿tiene un sentido práctico? O sea, la información que ustedes conciben dentro de su conocimiento cuando lo llevan después a las facultades o a los ministerios, ¿es para bien? Pregunto. Totalmente es para bien, pero es cierto que tarda mucho. Es decir, en la universidad no solo nos dedicamos a la docencia, sino que hay toda una parte muy importante que es la investigación, o sea, el producir conocimiento científico. Y muchas veces nos damos cuenta de que tarda mucho ese conocimiento en aplicarse, como decía Florencio, a nivel legislativo, es decir, que eso tenga una realidad. Por ejemplo, mi especialidad es el tema de la psicología positiva, el hecho de educar en emociones desde la infancia, ¿no? de que no lleguemos a la edad adulta siendo personas formadas a nivel académico, pero analfabetas a nivel emocional. Sí. Entonces, llevamos mucho tiempo luchando para que eso se legisle, es decir, se incluya dentro de los currículos, el tema de la formación emocional desde la infancia. Llevamos 30 años con este discurso y estamos apenas empezando ahora a incluir todo esto dentro de los currículos académicos, es decir, que sí que llega, pero tarda. Hablaba del tema del sentido positivo. Voy a hacer un poco una pregunta quisquillosa, poniéndome como en el lugar de eso de que nos ponemos cuando llegamos a cierta edad. Los jóvenes de ahora son, no sé cómo decir el término, vamos a ver, más blandos. Lo digo porque todos hemos sido jóvenes y siempre había alguien mayor, no vais a tener futuro, sois un desastre comparado con nosotros, lo mío era más duro, vosotros tenéis el mundo hecho, bla, bla, bla. Y la verdad es que estoy ahora diciendo justo esas mismas frases. Me estoy dando cuenta, con lo cual uno se da cuenta que empieza a tener cierta edad. Pero tenemos razón los presuntamente mayores de que los jóvenes de ahora están como muy blandos, porque el concepto de psicología positiva antes no se tenía, pero teníamos más participación, hacíamos más, estamos en la calle, y menos con la tablet y el ordenador. No me voy de la pregunta, pero completo un poquito. Infaz, por ejemplo, iniciamos siendo profesores de infancia y adolescencia. Ahora somos infancia, adolescencia, adultos y discapacidad. Por ejemplo, el tema de la discapacidad
no tenía una sensación general la población de las dificultades. Ahora todas las ciudades están adaptadas, todos los edificios están adaptados. Bueno, hay un cambio y se debe a esa especie de profundización. Por ejemplo, el tema de las personas mayores, en mi universidad terminábamos de enseñar la psicología del desarrollo a los 16, 18 años, que acababa un poquito ese mundo del colegio, la escuela, y ya entraban en la universidad. Ahora trabajamos ahí, nosotros ya hacemos congresos de mayores. ¿Qué ha ocurrido? Y entro en la pregunta. Los mileuristas, la generación X, esta generación Z, es, bueno, desde nuestro campo de más adultos, es una generación completamente distinta. Y que hemos sido medio arte y parte de ello. Pues yo alguna vez explico que, claro, nuestra generación por de encima hizo la guerra. Hacer la guerra significa ganar o perder, pero tener una mente como muy rígida de las normas. Entonces, yo digo alguna vez por curiosidad, casi nunca yo decía, cuando estaba mi padre, yo siempre decía, sí, padre. Y ahora casi nunca digo, sí, pero digo, sí, hijo. Es decir, se ha cambiado la figura del padre, que sería un poco el principio de generación, norma, por la generación joven, que no necesita ver la normativa o ver las instrucciones para manejar nada. Y nosotros todavía necesitamos pues, leer un poco, pues, ¿y cómo cambio esto en el ordenador? Hijo, ¿por qué no me ayudas? Es decir, se ha producido eso. Y la generación joven, que es lo que es, y yo creo que es la esencia de la pregunta, se ha educado como dependiente de una generación que fuimos hijos de una generación que era normativo. Y la revolución, el Mayo francés, las huelgas de Madrid y de todo el año de la universidad, que a mí me cogió del año 73, eso lo que estaba significando era como esa oposición a la generación mayor. Pero claro, estar mucho tiempo en oposición a una generación que da normas, dices, ¿y yo ahora cómo puedo tener normas? Claro, nos hemos quedado un poquito inseguros ante la normativa. Por otro lado, la psicología se ha hecho como muy normativa y como muy explicativa de posibles. Y entonces llega un padre y dice, ¿cómo voy a ser rígido? No vaya a ser que mi hijo adquiera un trauma. Bueno, y entonces esta generación es una generación que tiene muchos principios válidos, pero que de vez en cuando le falta como un cierto alguien que le asesora y digo, mira, hijo, esto es así, te lo digo por experiencia, te lo digo porque debe ser, no porque yo quiera ser rígido. Es en ese sentido donde yo creo que esta generación es una generación con muchos valores, las nuevas tecnologías les ayudan, pero con ese tipo de dificultades, sobre todo que las nuevas tecnologías se los comen y son como muy dependientes de las nuevas tecnologías, de las redes sociales. Entonces es una generación con muchos valores, pero que de alguna manera sí necesita que ellos mismos se vayan dando cuenta, pero que les ayudemos a qué es o por dónde debe ir un poquito lo más exacto. Porque claro, las generaciones nos vamos sucediendo y como yo soy, pues a ver a qué educo y el que es un poco. Lo digo porque como profesores os daréis cuenta quizás de los cambios. Os pongo un ejemplo. Entrevisté a un responsable de nuevas tecnologías y él me comentó que profesores de informática se sorprendían de los alumnos de ahora en comparación de alumnos de hace apenas 10 años, que es nada, porque los de ahora apenas sabían teclear como tal. Están tan habituados a la tablet y hacerlo todo con una mano, claro, que el concepto de la pantalla de delante se estaba perdiendo y además caían en frustración, quizás por eso del sentido positivista que me estabas comentando, caían en frustración cuando se encuentran con los desafíos que hay en toda clase, porque para eso están las clases de la universidad, para encontrarte con problemas, estudiar y superarlos. Pues les costaba superarlos, o sea, caen enseguida en un torbellino de, ya no digo depresión, pero sí como de cierta frustración extrema que decían, eso no pasaba antes, suspendías, aprobabas, ibas bien, ibas mal, te cabreabas, te deprimías, pero tirabas para adelante. El tirabas para adelante es una frase así, no tiene un contexto muy sólido, pero como profesores supongo que estaréis viendo, si no incluso sufriendo, esta especie de debilitamiento, ¿o me estoy equivocando? A ver, sufriendo no, siempre disfrutando, José María. Me ha recordado con la pregunta que has planteado antes, yo imparto una asignatura en el máster de educación secundaria relacionada con la psicología de la adolescencia y me gusta mucho empezar siempre a explicar la psicología de la adolescencia. Les pongo una frase
que dice los jóvenes de ahora no respetan la autoridad, son rebeldes, desafían a los padres, les gusta salir. Digo, ¿dónde pensáis que he sacado esta frase relacionada con la adolescencia y con la juventud actual? Y me dicen, Teresa, pues de la prensa, de la radio, todos se piensan que la he recogido pues recientemente. Y cuando les digo que es de Sócrates, del siglo II a.C., pues me parece una reflexión como muy interesante, ¿no? Porque este discurso de los jóvenes de ahora son los jóvenes de ahora, desde que el ser humano es ser humano, es decir, que biológicamente, psicológicamente estamos expuestos a lo mismo. Cambian nuevas tecnologías, cambian procesos contextuales, pero de alguna manera, o sea, el tema interno, o sea, psicológico y emocional, es exactamente el mismo. Creo que hay un sacerdote babilonio, que no sé el nombre, que hizo un escrito parecido y ponen siempre el ejemplo de que este reino va a acabar porque las nuevas juventudes no respetan nada, y hablamos de hace 2.500, 3.000 años. Aun con todo, les voy a contar una experiencia personal que intentaré extrapolar aquí a la que tienen ustedes académica. Tengo un colega de 6 años. Entonces su madre tiene la inteligencia de que la televisión de la casa tiene como mucho este tamaño. Forma de decir que apenas se enciende. No tiene tablet ni no tiene teléfono móvil. Papel. De hecho, acabo de comprarle 3 cómics. Uno sobre, creo que la batalla de Lepanto, otro sobre la vuelta al mundo y otra cosa también antigua. Pues el único problema que ha surgido con el tema de la lectura es que está obsesionado con leyéndolo todo, porque lee muy bien con sus 5 o 6 años. Lo típico, que ahora llega un poco tarde porque está leyendo y le gusta. Nos ha gustado detalles como, por ejemplo, nos hablaba hace unos días de el guepardo. Parecerá una tontería, pero tiene conciencia de lo que es un guepardo y lo pronuncia bien, no dice huepardo. Eso nos ha gustado. Eso es gracias a que se lee. Y diría más, siendo un poco conservador por mi parte, lee papel, que para mí es importante, a pesar de los libros de las tablets. Se ha perdido esa cultura del kiosco, esa cultura del papel, y sobre todo, esto está repercutiendo un poco en la psicología, si no negativa, sí académica. Digo, porque 31 congresos dan para mucho, así que no sé si los últimos los tiran de cuenta. Se está perdiendo un poco por la facilidad de la utilización de las nuevas tecnologías. Nosotros hemos venido sin mapa, pero de vez en cuando decíamos dónde está y cogemos un poquito pues el móvil, porque el móvil te hace pues, la conexión con cualquier punto donde se ha perdido, pero el papel todavía tiene ese tipo de esencia, sobre todo en algunas generaciones. Yo, si tienen oportunidad, quienes nos oigan, de leer el prólogo que hemos hecho a la revista donde se publican todas las aportaciones de este congreso, casualmente hago una defensa a ultranza de lo escrito y de lo escrito en papel. Es decir, el prólogo está en internet, el prólogo lo van a poder leer, pero yo hago una defensa de que aquello que permanece, que la palabra oída se pierde. Es cierto que en la palabra oída podemos argumentar, ahora mismo podemos argumentar, estar a favor, no estar a favor. En lo escrito queda. Y una vez que queda, podemos cada uno leer e interpretar lo que el otro pone, porque claro, la lectura es meterte en el mundo del que ha escrito, qué quería decir y saber si ha acertado en lo que coincide conmigo. Entonces, hago una defensa en ese prólogo que presento los artículos de la memoria de hoy, de 4 o 5 páginas, 3 páginas, sobre la defensa de lo escrito. Cito pues, a don Miguel de Cervantes en el Quijote, cuando don Quijote le escribe una carta a la Dulcinea, se la da a Sancho Panza. Sancho Panza dice, no sé leer, léemela para que yo la meta en la memoria. Sancho Panza se fía de su memoria, que no la tenía, deja la carta, la ve don Quijote y cuando vuelve dice, ¿pero te llevaste la carta? No, porque la dejaste. ¿Y qué hiciste? Me la sabía de memoria y se la recité a un sacristán que era muy sabio por haber hecho cartas de excomunión no sé cuántas. Dice, recítamela a ver cómo se la recita. Dice, como ya no me iba a servir porque la carta ya estaba aquí, ya no lo he recordado. Entonces la memoria tiene la ventaja, pero tiene la pérdida del olvido. Entonces hago una defensa, lo escrito está, todo eso. Entonces hago una defensa y hago una defensa del tener un párrafo que lo mantienes. El internet también se mantiene, en las redes sociales también se mantiene, pero pasa con las fotografías. Hacer una fotografía en papel, la tienes, la ves. Yo creo que ahora con los móviles hacemos 1000 fotografías
Y yo, que he coleccionado muchas fotografías desde pequeño, pues ahora la del móvil la ves y dice, y luego hice una foto, estuve en Melilla, ¿dónde están aquellas fotos? Mi madre opina lo mismo, una foto en papel es una foto, lo otro son pequeños elementos decorativos. Y en cuanto al papel, igual. Un poquito, yo hago esa defensa y... Se puede discutir sobre la veracidad de Tito Livio y Polibio cuando hablaban del Imperio Romano, pero lo discutimos porque lo leemos, Claro, si no, no lo sabríamos. Sí. Hemos visto muchos académicos de Sudamérica y con todos nuestros defectos y todos nuestros problemas aquí en España y en Europa, a pesar de todo, nuestro sistema académico, bien por historia, bien por presupuesto, es mejor y funciona. Vamos, el que quiere estudiar tiene una serie de oportunidades aquí, yo no digo en España, en el continente europeo, al ser ciudadano de la Unión Europea, que no tienen muchos chavales sudamericanos. ¿Qué les cuentan sus colegas sudamericanos de los problemas que están teniendo allí? Porque la verdad es que son países que fluctúan mucho en las crisis económicas, sociales, no tienen el soporte estructural que podemos aguantar nosotros. Estamos soportando ahora mismo una crisis terrible, pero a pesar de todo España ha recibido 144.000 millones de euros, que bueno, que para ti hay que devolverlo, pero el caso es que ha recibido ese dinero, está recibiéndolo para intentar recuperar. Allí eso no pasa. Totalmente, de hecho, se sienten muy cobijados y muy protegidos por las ayudas que reciben desde la Unión Europea. De hecho, todas las universidades tienen infinidad de becas y de ayudas para acoger a alumnado, profesorado de Latinoamérica y Caribe a que tengan estancias de investigación, pues, para poder cursar másteres, programas de doctorado y llevar a cabo aquí sus tesis doctorales con una subvención total, es decir, que se les subvenciona el que puedan venir a formarse. Y eso es algo muy positivo porque si queremos cambiar un país, si queremos cambiar una nación, hay que partir de la educación, de la formación, ¿no? Entonces, el hecho de que desde la Unión Europea se les puedan ofrecer toda esa serie de posibilidades, pues es algo que ellos acogen con máxima gratitud. La verdad es que sí, lo entiendo y mucho, sobre todo porque aunque España está dentro de la Unión Europea, entiendo que el tema latino se acerca mucho más a España como nación por el tema de idioma. Aunque con todo, ¿forman ustedes un puente para que alguien que haga un doctorado vía México, pongamos el caso, llegue a España y pueda irse a un tercer país, a una Italia, a una Inglaterra? A ver, en principio se queda en España, es decir, porque la beca o la ayuda contempla que se forme pues en la universidad receptora. Eso no quita que luego pueda tener estancias de investigación o pueda decidir ir a hacer una investigación a otro país, por supuestísimo. De hecho, la universidad va en esa línea de no investigar, no quedarte solo en tu centro, sino que cuanto más interdisciplinariedad exista, muchísimo mejor. El investigar en red, el moverse, la internacionalización. De hecho, mañana vais a tener en el programa al coordinador general Osvaldo Lorenzo del proyecto ECALFOR, que justo ese proyecto unifica, pues no sé ahora si son 15 o más de 15 países de Latinoamérica, Caribe y Europa en un proyecto que investiga acerca de la calidad y la innovación educativa, cómo mejorar los planes de formación docente. Hablemos del futuro próximo, quiero decir, están en Melilla, el año que viene toca la Toscana para que no se nos enfaden los italianos, a ver si nos van a quitar el Ducado de Milán, otra vez. O el Reino de Nápoles, si mal no recuerdo también. Eso también era época de Carlos V. Sí, que el emperador. ¿Qué piensa que se extrapolará de lo que está ocurriendo ahora para el año que viene? Un año en el cual ya será más post-COVID, aunque estamos en una séptima ola que está atacando a todo el mundo, pero bueno, pero un año en el cual, pues eso, yo creo que el COVID, si no apartado, se estará empezando a socializar, si se puede decir así. Yo creo, lo que contaba la profesora Perandones, que Europa, y fundamentalmente nosotros con el mismo idioma, representamos como un norte. Lo que yo conozco, todos los países de Sudamérica y del Caribe desean venir aquí a hacerse su doctorado, y llevarse un doctorado de una universidad española es para ellos, bueno, un honor. Hay muchas universidades españolas privadas que se están metiendo en Sudamérica y en el Caribe a hacer cursos de doctorado, programas de doctorado, es la especialización. Entonces, la respuesta a eso, ¿hacia dónde vamos? Pues yo creo que es hacia una especie de unión. Una universidad aislada ya no tiene salida. Entonces, lo mismo que ahora la investigación, las nuevas tecnologías nos permiten saber qué se está investigando ahora mismo, las universidades están creando este tipo de redes, de conexiones importantísimas. Y entonces, mi universidad contacta con 5, otros 5, es decir, el hormiguero grandísimo
entre las redes, donde cada uno tiene su nido, pero está en contacto. ¿Hacia dónde vamos? Hacia ese tipo de contactos y a una formación más especializada. Algunos países europeos ya lo han hecho. Portugal tiene una facultad especializada en veterinaria, otra en derecho, es decir, cada campus va especializándose. Entonces yo creo que hacia dónde vamos. Es como muy difícil mantener universidades muy prestigiosas que abarquen todas las materias. Entonces, pues hay universidades, los sudamericanos lo saben, donde vienen a estudiar derecho, o a Francia o a Alemania, por ejemplo, ¿no? Y hay otras universidades que especializan otras áreas, científicas, tecnológicas, económicas, biosanitarias. Y yo creo que vamos hacia esa especialización. Y para conseguirlo es lo que hace un poco el Ministerio, premiar o becar. Y si un alumno puede, dice, pues yo me voy a estudiar Derecho a una universidad que es más prestigiosa. ¿Por qué? Porque ya los nexos, el contacto y los alumnos son muy listos y dicen, si yo me relaciono en una universidad con gente de alto prestigio formativo, de grandes profesionales, pues ahí va a estar mi salida. Yo creo que por ahí es por donde estamos. Y en ese sentido son este tipo de reflexiones en los congresos. Cómo especializarnos en algo que tenga mucha demanda, pero sobre todo que pueda dar respuestas muy positivas a la sociedad en la que estamos viviendo. Teresa, ya por último, acabando en un digamos, aspecto más ufano, estáis trabajando mucho en el Congreso, ya en cierto modo estáis preparando el siguiente, pero bueno, un Congreso de semejante calibre, con más de 150 personas y con varios días, tiene sus momentos de ocio y forma parte del Congreso, es un concepto cultural, sociocultural, que además ayuda a la ciudad, que como os he dicho, Melilla necesita mucho de esa especie de embajadores, crear embajadores, sean unos cruceristas, sean criminólogos, sean deportistas, en este caso académicos. ¿Qué les parece Melilla? ¿Qué les parece Melilla a los participantes en el Congreso? Sí. Bueno, pues están súper encantados porque antes de venir era una ciudad absolutamente desconocida, casi no la ubicaban ni en el mapa. Típico. Y les ha sorprendido enormemente, no sabían que es la segunda ciudad más importante de España a nivel de modernismo. O sea, hemos mimado mucho en el programa del Congreso, en la parte cultural. Nos hemos reunido muchísimo con el Patronato de Turismo, con la ciudad autónoma. Y hemos mimado, como te decía José María, que cada día tengamos ese espacio cultural y de ocio, ¿no? de visitas guiadas, de reservar espacios especiales de Melilla. Pues, ayer, por ejemplo, tuvimos un concierto en la Ensenada de los Galápagos, el primer día una copa de vino en el puerto, esta noche tenemos cena de gala, mañana volvemos a tener visitas guiadas. Y ya te digo que se están quedando como muy sorprendidos de Melilla, no se esperaban para nada la belleza que les está ofreciendo. El propio ministro de Educación de República Dominicana, que estuvo ayer en la inauguración, dice, os aseguro que allá donde vaya voy a llevar en gala el haber estado en Melilla, dice, y voy a hablar de Melilla con el corazón, o sea, le pareció especial hasta la luz de Melilla, o sea, que se fue como o sea, se va esta mañana muy enamorado de Melilla. Y para mí, pues, también es un orgullo el hecho de haber sido copartícipe de que el Congreso se celebre en Melilla y los participantes se estén llenando de esa belleza, y allá donde vayan, a Brasil, a Colombia, a Panamá, Paraguay, Finlandia, vayan con ese trocito de Melilla en su corazón. Pues no va mal el camino del ministro. Entrevisté a varios directores de fotografía y dijeron que la luz de Melilla es especialmente bella para rodar. No tenemos empresas para bien o para mal, con lo cual tenemos un cielo muy limpio y encima que se limpia constantemente gracias al mar de Poniente o Levante que tenemos al lado. Teresa, Florencio, muchísimas gracias por estar aquí en el programa, en Melilla, y por habernos traído ese... Es más, voy a dar unas gracias muy raras. Por haber agotado los bonos de turismo, que ha habido una especie de polémica sobre eso, es que lo han agotado. Bueno, pues que se pongan más, ojalá siempre se agoten los bonos, porque vienen turistas, sean académicos, sean congresuales o sean turistas normales y clásicos. De hecho, el turismo va a poner más bonos porque nos hemos quedado sin bonos. Así que gasten bonos, vengan más. Nada, espero que sigáis disfrutando del trabajo y del ocio de Melilla. Muchísimas gracias, José María, gracias. Pues espero que en este programa ustedes se hayan animado, aparte de aprendido, que es bueno este turismo congresual. Yo creo firmemente en ello, creo que es necesario además para nuestra ciudad, así que les dejamos. Y mañana algo parecido pero distinto. Se está desarrollando la Semana de Cine, que también es muy importante para Melilla, en su tercera época. Llevamos Semana de Cine desde el 76. Sí, tiene que ir al cine, Y tenemos un viejo compañero que nos ayudó en su momento a hacer la Semana de Cine del 97 y del 2001 y que está ayudando también a hacer esta para traer las películas que ustedes pueden ver. Porque Melilla también puede ser una Melilla de cine. Hasta mañana.